El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo derribaron, lo hirieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 15 del tiempo ordinario. La liturgia nos coloca hoy para meditar el texto de San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37, conocido como la parábola del samaritano en el Evangelio de Lucas. Este texto es bastante simbólico y catequético. Hay que leerlo pausadamente para poder comprender cuál es la enseñanza que Jesús quiere darle a su iglesia, a sus discípulos. Lo primero es que se le presenta a Jesús un maestro de la ley, un conocedor de las Escrituras, un hombre de fe, un hombre religioso. Y dice el texto que se le acerca a Jesús para ponerlo a prueba, poco para saber si conoce algo de leyes. A veces hay personas que se le acercan a otra como para indagar a ver hasta dónde sabe.
O cuando uno, por ejemplo, da clase y hay alumnos que hacen la pregunta respondiéndose a sí mismo. Y uno como profesor le dice, si ya tú sabes la respuesta, ¿para qué preguntas? Este maestro quiere poner a prueba la sabiduría de Jesús. Habíamos meditado durante la semana la palabra sabiduría, el pedirle sabiduría a Dios, que no es solamente el adquirir conocimientos racionales para defender la fe, sino que la sabiduría es un gran don de Dios para actuar y pensar según Dios, que es distinto. Hay mucha gente conocedora teóricamente de la materia Dios, y cuando digo materia, de lo académico, pero eso no quiere decir que sea una persona sabia. Por eso a veces los abuelos son más sabios que los jóvenes, porque su experiencia de vida es más profunda que la de un joven. Este maestro le hace una pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta siempre ha surgido no solo desde las Escrituras, sino de los fieles, del pueblo fiel. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna, para ganarme el reino de los cielos, para disfrutar de la santidad, de la gloria de Dios? Y Jesús le dice, porque ya conoce el corazón del hombre y sabía que era una prueba, le dice: ¿qué dice la ley? ¿Qué sabes tú de ella? Y el hombre le dice: bueno, la ley dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Creo que aquí ya se complica lo que pide la ley. Amar a Dios sobre todo. Ya eso para nosotros como que nos amarga los dientes, porque es fácil pronunciarlo. Qué difícil es vivirlo. Dios sobre todo. Y al prójimo como a ti mismo. En otra oportunidad, Jesús también lo había proclamado, cuando Jesús dice: y el segundo es igual al primero, y al prójimo como a ti mismo. Fue una respuesta que Jesús dio en un momento determinado. Jesús le dice: bien dicho, si amas a Dios y lo cumples, tendrás la vida. No todo el que me diga Señor, Señor, puede entrar en el reino de Dios, sino el que ama a Dios, pero el que cumple el amor. Recuerde que la balanza para gozar de la vida eterna será el amor. El maestro de la ley, queriéndose justificar, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquí entra en materia justamente Jesús, porque ¿qué me gusta de este texto? Que eso que dijo Jesús, la respuesta que recibió Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo. Mire cómo lo va a responder Jesús. Jesús se va a dar un concepto nuevo en las Escrituras. Es una categoría nueva para Jesús. Él será el samaritano.
Y ya lo vamos a ver cómo lo presenta. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén se pensaba y es la ciudad santa. Quien no está en Jerusalén no está en la santidad. Jericó estaba en la parte baja. ¿Cuántos estarán en Jerusalén y cuántos estaremos en Jericó? No lo sabemos, ¿verdad? Pero por eso hay que escudriñar las Escrituras. Si Jerusalén es el lugar de los santos, la santidad y de la expresión de la santidad, el que no esté en Jerusalén está en la perdición. Dice Jesús, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Un hombre. No hay nombre. No se sabe quién es, de dónde viene, de qué familia es, de qué tribu es, sino un ser humano. Bajaba de Jerusalén a Jericó. Había perdido la santidad y estaba cayendo en el mundo. Puedo ir más allá, como lectura espiritual, estaba cayendo en el pecado. Nosotros disfrutamos muchas veces de la Jerusalén, pero también hemos bajado muchas veces y nos hemos estancado en Jericó. Este hombre X dejó la ciudad santa y bajó a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué me ha pasado esto a mí? ¿No se lo ha preguntado? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Eso es caer en manos de los bandidos. Lo desnudaron, lo molieron a pan y se marcharon. Eso es lo que hace el mundo. Golpear al hombre, a la dignidad humana. Por casualidad, un sacerdote bajaba de aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita. Así que estos dos personajes, sacerdote y levita, también podemos ser nosotros, que hemos justificado muchas veces el no hacer la caridad. Usted va por un semáforo y usted ve a alguien pidiendo en el semáforo y rápidamente nos sale la justificación. Sin importarnos quién es ese hombre. Justificamos y juzgamos directamente. O si se nos presenta un domingo en la mañana una situación y venía a misa, justificamos. No puedo porque yo voy a misa y no hago la caridad. Levitas, muchos, sacerdotes, muchos de nosotros. Vemos, pero para no meternos en problemas, nos hacemos los ciegos. Y más en una situación país como lo estamos viviendo hoy, más somos ciegos ante las injusticias para no meternos en problemas. Lo mismo hizo el levita, que llegó hasta el sitio al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje. ¿Quién es el samaritano? Es el extranjero,
el despreciado, el que nadie quiere. Un judío, si era comparado con un samaritano, era el insulto más grande que podía recibir. Porque eran despreciables los samaritanos. Los judíos tenían prohibido de hablar con los samaritanos. Nadie podía acercarse a un samaritano. Texto hermoso, el que vamos a encontrar en San Juan, cuando Jesús se acerca a la samaritana. Este samaritano también podemos ser nosotros. Podemos caerle bien a algunos y muy mal a otros. Llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Este atributo de Jesús, muy escondido en San Lucas, por el término que usa, le dio lástima. Es decir, que lo miró desde las entrañas, de donde viene justamente el amor de Dios. Y solo esa palabra le dio lástima está puesta en la persona de Jesús. Cuando mira a la multitud, cuando ve a la gente, cuando cura a los enfermos, le da lástima, lo ve como oveja que no tiene pastor. Y usa este mismo término con el samaritano. Es decir, que Jesús se identifica con aquel que es miserable, con aquel que lo han despreciado, con aquel que nadie quiere. Jesús se identifica con ese. Le dio lástima, se le acerca, le venda las heridas. La otra parábola de enseñanza de Jesús es: ¿qué hace el pastor cuando encuentra la oveja herida? Venda sus heridas y la carga sobre sus hombros, porque la ha encontrado, y la lleva luego al rebaño. Le venda las heridas echándole aceite y vino, representación de dos sacramentos: el sacramento de la curación y sanación, como es la unción de los enfermos, y el vino, el sacramento de la esperanza, cuerpo y sangre. Le echó aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Para algunos teólogos, el hecho de colocar posada es llevarlo a la comunidad, incorporarlo a la comunidad. Y eso es importantísimo. Por mucho que el mundo nos maltrate, nos rechace, que suframos dolores grandes, duelo, o estemos inmersos en el pecado, Jesús nos invita a la comunión. Nos invita a incorporarnos en la comunidad, porque en la comunidad encontraremos la salvación. No es aislado, es dentro de la comunidad. Y ya aquí hay otra línea teológica, que es la parte de eclesiología, que no la quiero meditar en este momento, pero es una invitación a todos a que nos incorporemos como comunidad. En muchos de nuestros sectores hay comunidades de base.
casi todos los sectores, hay allí la representación de la iglesia. Incorpórate. No esperes que te toque la puerta, pregunta. En mi sector, ¿dónde se reúne la comunidad? Yo quiero estar en la comunidad. Yo quiero aprender en comunidad. Quiero caminar en comunidad. No quiero salirme del redil, porque solo me puedo perder. Pero en la comunidad puedo encontrar compañía, puedo encontrar amigos, hermanos, porque nos une una misma fe. Y hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no está incorporada en las comunidades, porque es que eso es un compromiso más sacerdote levita. Vio, pero se hizo el loco. No es que es un compromiso más, es un trabajo más, yo no tengo tiempo. ¿Y qué significa amar al Señor tu Dios con todo el alma, con todo tu ser? Todo, Él es primero. Las justificaciones hay, pero las justificaciones nos pueden llevar a la condenación. Lo llevó a la posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándolos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pagaré. Algunos teólogos se han atrevido a colocar este texto hasta vocacional. Si la posada es la comunidad, el posadero es el responsable de la comunidad. Y si el posadero hace todo lo posible para sanar a ese que ha sido maltratado, Dios lo paga, y lo paga hasta el doble. Es hermoso. Es hermoso porque todos estamos en comunidad, y si en comunidad hacemos lo que nos corresponde hacer, Dios lo tendrá en cuenta. Y podemos ganarnos el reino de los cielos por esa promesa de Dios. Cuida de él y lo que gaste de más, yo te lo pagaré a la vuelta. Luego Jesús, podemos decir, Jesús siempre paga todas nuestras deudas. La pregunta final es: ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Ese prójimo es Jesús. Es el samaritano, el que hay que descubrir entre la miseria, entre los despreciados. Está allí. Le contestó el que practicó la misericordia. Ese es el prójimo. Y Jesús es el que practica la misericordia. Dice Jesús: anda, haz tú lo mismo. Invitación final: debemos nosotros tener misericordia con el otro. Nada de juzgar, solo amar. Yo creo que la prueba más dura que tenemos todos los seres humanos es vencer el juicio. Es vencerlo. Porque el juicio nos lleva a la crítica. El juicio nos lleva a señalar. El juicio nos lleva a mirar siempre lo malo de los demás. Entonces vamos a pedirle al Señor
Señor, yo quiero amar, aléjame del juicio, aléjame. Si el otro lo hace o no lo hace, eso no es problema nuestro. Caemos mucho en eso, en nuestra debilidad. Estamos en apostolados, estamos en movimientos, estamos en comunidad, vivimos en familia. Los hermanos se comparan unos con otros, el otro hace, el otro no hace, el otro que hizo, no sé qué, que yo fregué hoy, te toca a ti. Y así vivimos todos los santos días. Que si el otro rezó, no, yo ayer recé yo, hoy te toca a ti. No, yo la vi ayer, te toca a ti. Y así estamos. En el seminario se ve mucho eso. Muchísimo. Pero ese no es el camino. El camino es el amor. El amor. No se nos puede olvidar. Estamos llamados a amar al prójimo, no juzgarlo, amar. Porque cada quien tiene su propia costumbre, su propia realidad, su propio ambiente. Y a veces cuando nos metemos y escuchamos qué hay en el entorno, nos dice, ahora entiendo. Hay gente que es amargada, levante la mano los amargados. Hay gente que es amargada y hay gente que... ¿Cuántos hijos yo no he escuchado? A mí mi papá nunca me ha dado un abrazo. Y sufren por eso. Pero cuando uno conoce al Padre, uno dice, tiene razón. Porque ese papá nunca recibió un abrazo. Ese papá tuvo que salir a trabajar a los 13 años porque su papá murió o su mamá murió y tuvo que madurar, tuvo que ponerse a trabajar, no nada de sentimiento, nada de fragilidad, tuvo que echar para adelante a la familia porque tenía 5 hijos más o tenía 5 hermanos y se hizo papá a los 13 años. La vida le ha dado duro y hoy es un señor derecho, pero no sabe lo que significa un abrazo. No podemos jugar. Él está amando y se ha sacrificado por el amor y ha desgastado su vida por amar. No podemos decir, no me ama porque no. Hay gente que le gusta que los traten como una masa. Todo el tiempo hay un pegote y pegado de uno. A mí en particular no me gusta. No. Pero es una experiencia de amor. Uno ve el trayecto y uno dice, sí, hay amor silencioso. Una madre soltera que le ha tocado trabajar de día, de noche, a veces no está presente en el hogar y trabaja y el hijo viene descaradamente y dice, mi mamá no me quiere. Y uno dice, ya va. Entonces cuando uno se acerca y escucha y aquella madre dice, padre, yo he trabajado, le he dado estudio para que no sufran. Le he puesto todo allí. Ya me salieron las canas. Ya me duele el cuerpo de tanto trabajar. Ese es el prójimo. El que ama con misericordia. Entonces pidamos a Dios no caer en el juicio, sino experimentar el amor. Que Dios nos bendiga y que durante esta semana y todo el tiempo podamos nosotros vivir en la misericordia de Dios. Amén.